un poquitito al tema de los ejercicios, ¿sí? Si pensamos, por ejemplo, esperen que voy a poner a grabar antes que me olvide. Ahí. Si, volviendo a los ejercicios, les decía, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en una estocada. ¿Cómo? Recién entré, ¿con qué seguimos? Perdón. No, recién arranqué. Ah, está bien. Si, por ejemplo, me pongo a pensar en una sentadilla, ¿sí? O en una estocada. Uno tiene que pensar que en el momento que me elevo es cuando estoy trabajando cuádriceps. De la misma manera que vamos a verlo con el tema de glúteos, ¿sí? En la clase de integración vamos a volver sobre los ejercicios y si yo sé que el glúteo forma parte de la extensión de cadera, cada vez que yo haga una extensión de cadera voy a estar contrayendo el glúteo. Entonces, todos los ejercicios, si bien tienen una ida y una vuelta, es interesante pensar en qué momento del ejercicio estoy trabajando el grupo muscular. ¿Cuándo es que ese músculo se está acercando a sus puntos de inserción? ¿Sí? Después hablamos de si se pueden trabajar de manera excéntrica o no, pero siempre piensen primero la acción del músculo en forma concéntrica, imaginando ese músculo acercando sus puntos de inserción, ¿sí? Entonces, algo más de cuádriceps, antes de irnos de cuádriceps. Algo más. Que tiene que ver con los bastos, ¿sí? Los bastos de rodilla también intervienen, obviamente, en la extensión de rodilla, pero actúan fundamentalmente en los últimos 30 grados de extensión. Quiere decir que los bastos no trabajan en todo el recorrido que yo hago desde mi mesa de cuádriceps, donde parto con rodilla de flexión de 90 y llevo la pierna hacia arriba. Trabajan en los últimos 30 grados de extensión. Por lo tanto, hay muchos ejercicios que se hacen para trabajar bastos que usan todo el recorrido de la extensión y no tiene sentido trabajar todo el recorrido porque su función o el ángulo más eficaz es en los 30 grados de extensión al final, ¿sí? Y yo les decía que muchas veces se le atribuye a la debilidad de los bastos los problemas de rodilla. Y no tiene que ver a veces con debilidades, sino con acortamiento, ¿sí? Bueno, y obviamente en el grupo de los flexores de rodilla vamos a tener como grandes protagonistas a los isquiotibiales. Pero también otros músculos como el sartorio, el recto interno, que terminaban en la cara interna de la tibia, también tienen cierto componente de flexión, pero fundamentalmente los isquiotibiales. Semitendinoso, semimembranoso y bíceps crural por fuera. Bien, los vuelvo a mostrar. Bíceps por fuera, semitendinoso y semimembranoso por dentro. Esto es importante a la hora de pensar después las pequeñitas rotaciones externas o internas de tibia, ¿sí? Obviamente, todos los ejercicios que impliquen una flexión de rodilla van a involucrar a los isquiotibiales, ¿sí? Si yo acá estoy llevando esta esfera hacia el cuerpo, estoy incrementando la flexión de rodilla. Ustedes me dirán, bueno, pero en este ejercicio también trabaja extensores de cadera. Bueno, obviamente es un ejercicio muy complejo este, pero lo que me interesa es que vean en la flexión de rodilla el trabajo concéntrico de isquiotibiales. Ahora bien, los isquiotibiales forman parte de gran cantidad de gestos cotidianos de nuestra vida. Nosotros estamos en este momento sentados y tenemos nuestros isquiotibiales acortados, no trabajando en fuerza, pero sí acortados, porque estamos mucho tiempo en flexión de rodilla. Y la mayoría de los deportes o los gestos deportivos son en semiflexión de rodilla y de cadera, por lo tanto, hay un trabajo ahí casi permanente de isquiotibiales tensos o acortados. Hago una pregunta. En un caso de acortamiento de isquiotibiales, ¿qué creen que va a pasar con la pelvis? Traten de pensar. Se flexiona la pelvis. La pelvis. La pelvis. La cadera, digo yo. Va a tener una retroversión. Bien. Generalmente, ahora vamos a irnos a esa diapositiva, después voy a volver sobre ella, ¿no? Pero, esperen que la tenía por acá. Casi al principio vimos esto. Ahí.
¿Quién fue el que dijo lo de retroversión pélvica? Así te nombro. Mirta Ramírez. Mirta, cuando hago una retroversión pélvica, es decir, que vuelco la pelvis hacia atrás, o vuelco, digamos, el coxal hacia atrás, ¿qué pasa con la tuberosidad isquiática, que es donde se originan los isquiotibiales? Baja. Y si baja, se acerca a las inserciones en tibia y peroné. Obviamente que los isquiotibiales van a estar acortados. Pero ojo, si mi pelvis se va a la anteversión, los isquiotibiales se van a estirar, no se van a aflojar. Ojo con el uso de las palabras, ¿sí? No es que acá se aflojan y acá se contraen. No. Acá también van a estar tensos y estirados. Pero acá van a estar contraídos, acortados. Es la típica posición de la persona que lleva la cola hacia atrás, ¿sí? Alguien dijo por ahí que los isquiotibiales iban a llevar a una flexión de cadera. No siempre, porque recuerden que los isquiotibiales colaboran en la extensión de cadera, no en la flexión. Bien, pero estos isquiotibiales no trabajan solos en la flexión de rodilla, son los principales flexores de rodilla. Actúan ayudados por los gemelos, que son los músculos posteriores de la pierna, gemelo interno y gemelo externo. Tengo una que se ve mejor porque se ve acá, gemelos, ¿sí? Estos son los músculos de tobillo, pero no importa que no lleguemos todavía a tobillo, quiero mostrarles quiénes colaboran con los isquiotibiales en la flexión de rodilla. Gemelos, externo e interno. Nacen en tibia, a los costaditos de la tibia, ambos, ¿sí? Y terminan en un tendón común, que es el tendón de Aquiles, en la zona del calcáneo, que es este hueso del pie. Pero antes de irnos a tobillo, que se deben estar volviendo locos y locas con esta cantidad de nombres, quédense tranquilos que no vamos a ver todos, quería decir algo más acerca de isquiotibiales. Son flexores de rodilla, son extensores un poquito de cadera, o colaboran un poquito con la extensión de cadera, y también pueden estar acortados en las pequeñas rotaciones de rodilla. Yo les dije a ustedes que a veces sucedía Disculpe, que... profe, ¿está involucrado en la extensión de cadera, dijo? ¿Los isquiotibiales? Sí. Son posteriores de cadera, son extensores de cadera. Sí. De hecho, imagínense ustedes, por ejemplo, una cadera hiperextendida, como cuando vos te querés elongar cuádriceps, ¿sí? Una cadera hiperextendida y con flexión de rodilla. Ahí los tenés súper acortados los isquiotibiales. Súper acortaditos. Bueno. Profe, ¿Cómo puede...? Sí. Una pregunta. ¿Después podrán subir este power? Porque el que tenemos en el subido en el Dropbox, ahora estoy viendo, saltan diapositivas. Ya se lo mandé a Ana completo, yo se lo mandé a Ana completo para que se reemplacen el que tienen. Ya me acordé. Está Ya está subido eso, Santiago, está subido ya eso, desde hace varios días. Está subido entonces, listo. Está subido, sí. Quédate tranquilo que está. Dice, el archivo se llama nuevo-miembro inferior y cintura pélvica. Adelante dice la palabra nuevo para que... Buenísimo. Gracias, Ana. Bueno, entonces, les decía que cuando la rodilla está en alguna posición de rotación, por ejemplo, imagínense ustedes que yo tuve un esguince de tobillo, que me generaba dolor, entonces mi tibia se fue un poquito hacia afuera, como para liberar ese dolor, y tengo una pequeña rotación externa de rodilla. Eso hace que el bíceps femoral a lo mejor esté acortado. Y esto que le pasó a Julio con su piramidal de la pelvis, generándole molestias en columna lumbar, puede a veces pasar cuando yo tengo la tibia rotadita un poco hacia afuera, por ponerles un ejemplo, y ese bíceps crural cortito. Yo les dije que los músculos cortos suelen comprimir las articulaciones, y a veces ese músculo corto comprime el compartimento externo de la rodilla, comprime ese menisco externo y eso genera dolor. Entonces, no siempre un dolor de rodilla tiene que ver, repito, con que tengo músculos débiles o tengo que ir al gimnasio y matarme con ejercicios de cuádriceps, isquiotibiales y demás para fortalecer la rodilla. A veces la rodilla no necesita ser fortalecida, a veces necesitamos que esos músculos vuelvan a tomar una longitud adecuada y liberen a la articulación de la rodilla. Entonces,
Ojo con pensar siempre en términos de fortalecimiento. No quiere decir que a veces no necesitemos fortalecer. De hecho, nuestros músculos es importante que tengan un buen grado de fuerza y un tono muscular adecuado para bancarse nuestros ejercicios o el deporte o nuestra posición erguida, etcétera, etcétera. Pero cuando trabajamos a veces demasiado la musculatura y no la elongamos suficiente, generamos acortamientos y esos acortamientos también terminan perjudicando las articulaciones. Y es el típico caso de cuádriceps excesivamente trabajado o isquiotibiales excesivamente trabajados y no elongados lo suficiente. Entonces la rodilla queda pobre, atrapada ahí, alrededor de un grupo de músculos cortitos, y comienza a tener problemas internos, ¿sí? Bueno, entonces, los isquiotibiales trabajan en conjunto con los gemelos. Pero en realidad los gemelos, y volvemos a nuestra, digamos, condición inicial, terminan en un único tendón en el pie y por lo tanto su acción principal es en tobillo. Nosotros la articulación del tobillo o la articulación tibio-peronia-astragalina o tibio-astragalina, como la llamamos a la articulación del tobillo, ¿qué movimientos nos permitía hacer? Flexor del pie era, habíamos hablado. Muy bien, flexión y extensión. Eran las dos únicas variantes del tobillo, porque el resto de los movimientos son propios del pie. Sí. No habíamos hablado de que el pie, por su naturaleza, tenía una flexión ya puesta, una extensión natural. Entonces, cuando se movía el pie para abajo, era siempre flexión. Claro, sí. Dije, algunos autores vos vas a encontrar, Carlos, que siguen hablando de flexión y de extensión. Pero muchos para evitar ese conflicto, porque además habíamos visto que en posición anatómica nuestro tobillo ya está en una flexión dorsal de 90, o extensión de 90, como lo quieras llamar. Entonces, hablamos de flexión dorsal y flexión plantar. Obviamente los músculos que se acortan cuando yo hago flexión plantar, ¿qué es flexión plantar? Imagínense, es pararse en puntas de pie, por ejemplo. Eso es una flexión plantar. Los principales son los gemelos. ¿Sí? Los gemelos son los músculos más superficiales, que además son muy interesantes porque tienen, obviamente, un vientre muscular corto que llega más o menos hasta la mitad de la pierna. Acuérdense que nacen a los costados de la tibia, por eso decimos que colaboran con la flexión de rodilla, porque no nacen cerca del tobillo, nacen más lejos, con palanca larga. Y la mitad de la pierna es fascia, es tendón. Es este tendón de Aquiles, que es uno de los tendones que tiene más resistencia a la tracción que todos los tendones de nuestro cuerpo, ¿sí? Nosotros con este tendón podemos colgarnos de una barra y ese tendón puede soportar todo nuestro peso, ¿sí? Es un tendón que está muy preparado como elemento de sostén y de elemento resistente a la tracción. Obviamente que se puede lesionar, ya conocemos algunas patologías del tendón de Aquiles, y muchas veces esas lesiones tienen que ver con una mala mecánica, un mal equilibrio de este tendón. Si tenemos un pie que está apoyando muy hacia adentro, muy hacia afuera, si tenemos mucha descarga de peso más de un lado que del otro, este tendón empieza a tener problemas y cuando se desplaza en la flexión plantar de tobillo comienza a irritarse, inflamarse y puede en algún caso romperse. ¿Qué hacen estos gemelos? Son los principales flexores plantares, de manera tal que despegar el talón del piso es acción de los gemelos. Por eso cuando nosotros tenemos un corte de tendón de Aquiles, cuando se corta el tendón de Aquiles, no se puede levantar el talón del piso. Nosotros podemos caminar porque no podemos levantar el talón del piso. Es una lesión sumamente invalidante, ¿sí? Porque no podemos seguir caminando directamente. Esto en el plano superficial. Después en un plano un poquitito más profundo, del lado externo, tenemos un músculo que se llama sóleo, que acompaña a los gemelos, que también es flexor plantar. El sóleo lo tienen mencionado acá, ¿sí? Debajo de los gemelos. Sóleo y gemelos. Estos como los grandes músculos principales de la flexión plantar. Obviamente que todos estos músculos mencionados acá en el listado, que son, por ejemplo, el flexor largo del dedo gordo, el flexor largo de los dedos, o los peronios, son músculos que acompañan en esta flexión plantar, porque justamente al ser flexores de los dedos del pie,
Son músculos que atraviesan la articulación del tobillo y también colaboran con la flexión de tobillo. Pero con conocer gemelos y sóleo andamos bien. En el compartimento externo Profe, de la... Sí, una pregunta, ¿viste cuando, por ejemplo, hacemos una estocada, por ejemplo, y sí. el pie queda como, digamos, flexionado, pero la parte de los dedos como que quedan flexionadas, que quedan más o menos así? Sí. Se le llama, puede ser que se le diga flexión así también. Eso es flexión plantar. Si vos Claro, estás flexión plantear se le apoyado dice. sobre el antepié, si vos estás apoyado sobre el antepié, con el talón en el aire, Santiago, Claro, tenés a eso tu digo yo. tobillo en flexión plantar. Sí, sí, sí. Todo Claro. lo que sea ir desde posición anatómica, llevar los dedos del pie hacia abajo, digamos, o hacia atrás, Sí. es flexión plantar. Todo lo que sea despegar el talón del piso, acuérdense, es acción de gemelos. Por eso todos los ejercicios para trabajar gemelos, de alguna manera u otra, tienen que ver con eso, con hacer ejercicios en puntas de pie o en antepié, ¿sí? En la zona externa de la pierna tenemos dos músculos que se llaman peroneos laterales, que son músculos que van a estar involucrados en los movimientos del pie, que ahora se los voy a nombrar dentro de un ratito. Vamos a terminar con el tobillo. Flexores plantares y ahora tenemos a los flexores dorsales, que obviamente ¿dónde van a estar los flexores dorsales? En la parte anterior de la pierna, porque son los que nos van a llevar la punta del pie hacia arriba, lo que podemos llamar extensión también. ¿Me siguen? ¿O está complicado? ¿Vamos bien? Este músculo que está acá, que es el que ustedes se palpan en la cara externa de la pierna, se llama tibial anterior. Es el más palpable de todos. Ustedes ahora ponen la mano ahí y se lo palpan. ¿Por qué? Porque del lado interno ustedes se van a palpar a la tibia, al hueso. Ustedes tienen piel y hueso del lado interno. Del lado externo tienen al tibial anterior, que es un músculo que nace en tibia y termina en la base del dedo gordo. Miren lo que hace el tibial anterior. Cruza la pierna por la cara anterior en forma cruzada. Algo parecido a lo que hacía el sartorio en el muslo, por poner un ejemplo así. Entonces, este tibial es el principal flexor dorsal de nuestro pie. De hecho, cuando caminamos mucho, por ejemplo, uno viaja, en la época que viajábamos antes de la pandemia, por ahí, y uno caminaba un montón, y caminaba, a veces esas caminatas muy exigidas generan algo que se llama una periostitis tibial. Este tibial se acorta y empieza a friccionar el hueso de la tibia. Y esto inflama el periósteo. ¿Se acuerdan del periósteo, la membrana que recubría el hueso, que lo ayudaba a crecer? Bueno, es una membrana muy rica en terminaciones nerviosas. Y cuando se irrita, provoca un dolor que es como con ardor. Entonces lo que uno siente es como un ardor en la tibia. Ese es un Que síndrome solo de duele en esa parte, ¿no, profe? Solo Claro, como en la última parte de la pierna. exacto. Hasta el Sí, dedo es gordo. un síndrome muy de caminantes o de gente que camina un montón y que no elongó. Pues ¿quién elonga tibial anterior? Nadie. Uno camina un montón y a lo mejor termina elongando gemelos, termina elongando un poquito de cuádriceps, y este músculo nadie le lleva el apunte, que ahora vamos a ver después cómo lo elongamos. Pero este músculo es uno de los principales flexores dorsales de la pierna. ¿Junto con quiénes? Con todos los músculos extensores de los dedos. Es decir, el músculo que va a extender el dedo gordo, el músculo que va a extender a los últimos 4 dedos, que también colaboran en esta flexión dorsal de tobillo. ¿Sí? Y si nosotros vemos la pierna de perfil, vamos a encontrar por delante el tibial anterior y todos los extensores de los dedos. Por detrás, los gemelos, el sóleo y todos los flexores de los dedos. Y en la parte externa, dos músculos que se llaman peroneos laterales. Se llaman peroneos porque discurren sobre el peroné, queda claro, bien laterales, que se dividen en anterior y posterior con esta saliencia ósea que está acá de nuestro peroné, que se llamaba ¿cómo? ¿Se acuerdan cómo se llamaban los dos accidentes óseos? Maleolos. Muy bien. Este es el maleolo peroneo, ¿sí? Y acá van los peroneos laterales. ¿Qué hacen los peroneos laterales? Bueno, ustedes se acuerdan que el pie tenía dos movimientos específicos. ¿Cuáles eran los movimientos propios del pie? Inversión y eversión. Perfecto, bien, muy bien.
Inversión cuando llevaba las plantas de pies para adentro, eversión cuando llevaba las plantas hacia afuera. ¿En cuál de los dos movimientos creen ustedes que se van a cortar los peroneos laterales? Chan, chan. En la eversión. La inversión. En la eversión. Eversión. Cuando llevo las plantas para afuera. Por ejemplo, en algunas bicicletas, en los pedales, en lugar de estar así horizontales, están en un ángulo abierto hacia afuera. Si yo coloco los pies en ese ángulo, y hago mucha bicicleta, voy a tener acortamiento de peroneos laterales. Es decir, es importante que los elongue, a esto voy. Es importante que después los estire, porque son músculos que van a estar acortados. Y si yo tengo un pie que tiene tendencia a apoyarse en el arco externo, vieron que hay gente que tiene como las piernas en varo y apoya los pies del lado externo, voy a tener acortados los tibiales anteriores. ¿Por qué? Porque el tibial anterior es flexor dorsal y es inversor. Entonces, yo de eso no puse diapositiva, pero anótenlos, los músculos inversores y los eversores del pie. Repito, esto es para anotar, ¿eh? Los eversores del pie, los peroneos laterales. Los eversores del pie, peroneos laterales. Y los inversores del pie, el tibial anterior. Entonces, vamos a hacer una pruebita. Vamos a pensar algo con respecto a el tobillo. Vamos a suponer que ustedes... ¿Tibial anterior, dijiste? Sí, tibial anterior. Imagínense que ustedes caminaron mucho, y entonces tienen en este momento una contractura, con dolor o no, del tibial anterior, ¿sí? Si ese tibial anterior está acortado, ¿en qué posición encontrarían teóricamente al tobillo y al pie? Con un tibial acortado. ¿Cómo tengo el tobillo? ¿Cómo tengo el pie? Flexión dorsal. Bien, voy a tener mi tobillo en flexión dorsal. ¿Y el pie cómo estaría? En eversión. Acortado, Ah, en la inversión. Les puedo pedir Sí. que lo hagan, total están todos sentados y no cuesta nada. Pongan el tobillo en flexión dorsal, todo lo que puedan, flexión dorsal, y lleven la planta del pie hacia adentro. Y en esa posición pálpense el tibial anterior. Ahí lo tienen acortado. Flexión dorsal e inversión del pie. Supongamos que yo caminé un montón y quiero elongar el tibial anterior. ¿Qué hago? Díganlo con palabras. La extensión. Produzco Lo contrario, Lo contrario, perfecto. ¿Qué sería? Una extensión y una extensión. Ojo con el término extensión. Flexión plantar. Una flexión plantar, ahí va. Flexión plantar y eversión. Háganlo. Y una eversión. Perfecto, háganlo. Y fíjense ahí cómo tira un poquito el tibial anterior. Ahí tira, es distinta la sensación. Si yo lo quiero elongar, hago flexión plantar y eversión del pie. Y ahí estoy elongando tibial anterior, que es lo que tendríamos que hacer después de caminar mucho, que nunca nadie lo hace. Salvo que uno tenga dolor ahí, se empieza a palpar el tibial anterior y dice, ay, lo tengo que elongar o tengo que hacer algo con esto que me duele, ¿no? Pero bueno, es interesante empezar a pensar en términos de acción y contracción y elongación, que es lo que vamos a hacer en la clase de integración y parte de la clase que viene. Finalmente, quería mostrarles algo relativo al apoyo del pie, porque nosotros hablamos de articulaciones hasta el tobillo nada más, pero hay algo interesante con respecto a la estructura y anatomía del pie, que es importante saberlo. Ustedes saben que nuestro pie funciona como un arco, si yo lo miro de perfil. ¿Cuáles son los puntos de apoyo de ese arco? ¿Cuáles tendrían que ser? Estamos hablando de un pie ideal, ¿no? Porque después, obviamente que acá suceden cosas. Nuestro pie tiene que tener 3 puntos de apoyo. Ese arco tiene que tener 3 puntos de apoyo. Uno de los apoyos está en el calcáneo, que es el hueso del talón. Sí. Este es uno de los apoyos.
Otro apoyo está dado en la base del primer metatarsiano, es decir, debajo de lo que es el dedo gordo. Ahí está el segundo apoyo. Y el tercer apoyo está debajo del quinto metatarsiano, es decir, en la base del dedo chiquito. Entonces, entre el calcáneo y el dedo gordo del pie tenemos el arco interno de nuestro pie. Que las personas que suelen tener pie plano o diagnosticadas con pie plano, este arco, el arco interno, lo tienen descendido. ¿Sí? Perdón, profe, entonces el segundo apoyo sería... Repito los tres apoyos. ¿Cuboides? No. Repito los tres, no se ve el otro apoyo, te lo repito. Calcáneo, primer metatarsiano, sí, a nivel distal, y quinto metatarsiano, debajo del dedo chiquito. Ahí tenés los 3 puntos de apoyo. Claro, eso no sé. Después, obviamente, según como cada ser humano descargue el peso, va a haber gente que va a tener más peso acá, o más peso acá, o más peso en el dedo chiquito. Bueno, esto se ve con unas pruebas que se hacen en el apoyo. Y estos arcos son arcos de tensión. ¿Quién mantiene la tensión de esos arcos? Esos arcos de tensión la mantienen las fascias y los tendones, ¿sí? Entonces, cuando las fascias y tendones de los músculos están en buena longitud, estos arcos se mantienen levantados. Cuando por algún motivo tenemos descenso de estos arcos, comienzan las alteraciones en lo que es la descarga de peso. Hay gente que descarga mucho peso en metatarsianos. Hay una manera muy casera de poder ver esto, que es observar la forma en que se gasta el calzado, ¿sí? Si yo miro las zapatillas o miro zapatos de una persona y observo, por ejemplo, dónde tiene más gastado, si del lado interno o el externo, o miro el taco, y el taco muchas veces tiene más gastado un lado que del otro, eso me da una visión muy rápida de cómo esa persona descarga el peso. ¿Y por qué es importante saber esto? No porque nosotros sacamos una rehabilitación del pie, ni indiquemos plantillas, o sea, eso no está en nuestras manos, pero sí es importante entender cómo funciona eso de abajo para arriba, de manera ascendente, ¿sí? Porque muchas veces, si yo tengo cortado los isquiotibiales o el cuádriceps y demás, puedo tener una consecuencia en el apoyo del pie. Natalie, ¿vos levantaste la mano? Sí. Profe, le hago una pregunta. Dale. ¿El mal apoyo digamos, del pie o la mala posición del pie cuando caminamos, te trae problemas en la rodilla y puede también traer en la cadera problemas? Obviamente que sí. Cuando vos decís malo, entiendo lo que querés decir. Por ahí no hay ni bueno ni malo, pero sí tiene que ver con apoyos que te están siempre molestando un determinado grupo muscular. Entonces, lo que yo te contaba hace un ratito de la rodilla. Suponete que yo tuviese mi rodilla rotada hacia afuera. Imagínate una tibia rotadita hacia afuera, con un compartimento externo de rodilla apretado y un pie que está apoyando más en el lado externo que en el lado interno. Bueno, todo eso te trae consecuencias. O a veces sucede que tenés algo en el pie y por no apoyar de determinada manera terminás jorobándote arriba. Gente que tiene verrugas plantares, que tiene problemas de juanete, se los digo familiarmente, pero bueno, todo eso que te da dolor o que te da molestia y que vos inconscientemente no apoyás el peso ahí plenamente porque te molesta, hace que vos apoyes el pie de una manera distinta. Y es lo que vos decías, Natalie, ese apoyo anómalo o diferente, a la larga en el tiempo, te provoca hacia arriba molestias. Voy a dar un caso autorreferencial y con esto terminamos hoy, pero bienvenidos todos los casos que quieran ilustrar. Yo tuve esguinces de tobillo, mi tobillo derecho, 3, jugando al vóley en distintas épocas de mi vida. En una época donde además la rehabilitación de tobillo se hacía de una manera muy tradicional, nada que ver como se hace ahora, un mes de yeso y después del mes de yeso, un poquito de calor, un poquito de ultrasonido, a mover un poquito el tobillo y enseguida volver a jugar. Con lo cual, mi tobillo derecho quedó con menos movilidad que el izquierdo. Yo hago toda la movilidad de tobillo y con el derecho puedo menos que lo que puedo con el izquierdo. Pasaron los años, de esto te estoy hablando cuando yo tenía 18, 19. A los 28 me rompí ligamentos cruzados de la rodilla derecha, del mismo lado, que no es casual. No es casual que uno termine con un problema en rodilla
del mismo lado donde un tobillo te quedó con movilidad disminuida. ¿Se entiende? Porque entonces, evidentemente, esa rodilla trabajó con un tobillo que no se movía del todo bien y se fue forzando su trabajo a lo largo del tiempo. Entonces ahí está un poco la respuesta a lo que vos me decías recién, ¿sí? Que es estas molestias que van de abajo hacia arriba, o a veces de arriba hacia abajo. A veces tengo un problema en columna y termina afectando a la pelvis y por ende, ¿sí? Es muy interesante de observar estas compensaciones. De todos modos, aunque no estemos en un curso de rehabilitación ni de evaluación postural ni mucho menos, mínimamente lo que uno tiene que hacer es observar cómo están funcionando los músculos. Y de eso podemos mirar. Después ustedes van a ver en otras materias posibilidad de evaluaciones musculares, donde uno puede ver de qué manera me doy cuenta si los músculos están acortados o no, de qué manera me doy cuenta si el problema está en cuádriceps, o está en psoas, o está en gemelos, ¿sí? Eso es interesante de seguir trabajando, pero mínimamente en anatomía lo que hay que conocer a la perfección es cómo trabaja cada músculo. Y qué movimientos de articulaciones puedo esperar y con qué grados de movilidad. ¿Cuánto puede flexionar una cadera? ¿Qué pasa si flexiono menos? ¿Dónde está el problema? ¿Puedo extender una rodilla? Sí. ¿La puedo hiperextender? No, no la tendría que hiperextender. Y si la hiperextiendo, ¿qué pasó acá? ¿Qué puede hacer el tobillo? Flexión dorsal, flexión plantar en todo su recorrido. ¿Qué pasa con un tobillo, como en mi caso, que se mueve menos que el otro? ¿Qué pasa con ese movimiento acortadito? ¿Qué puede hacer el hombro? ¿Una abducción de 180? Fantástico. ¿No la está pudiendo hacer? Veremos por qué. ¿La escápula no se mueve junto con el hombro? ¿Qué pasa? Bueno, todo eso uno ya lo puede ir mirando y puede ir pensando en la lógica de ese cuerpo, ¿sí? Y esto que le hicieron a Julio con el tema de investigar en osteopatía dónde estaba la retracción, permitió que el tratamiento no fuera solo en columna lumbar. No lo mandaron a Julio, bueno, anda a hacer abdominales, anda a hacer espinales, pensando que el problema está ahí. A veces el acortamiento está alejado de la zona donde duele y tengo que empezar a rastrear en el cuerpo. Yo siempre les digo a los chicos de biomecánica, si uno elonga y estira, no la pueden errar nunca, porque casi todos los males de nuestro cuerpo tienen que ver con acortamientos, casi siempre. Entonces, si uno arma un buen plan de estiramiento, un buen plan de stretching que acompañe el trabajo de fuerza muscular, nos estamos asegurando que esos músculos estén en buenas condiciones, ¿sí? Bueno, chicos, para la clase que viene, para nuestro miércoles que viene, 2 cosas. Repasen todo lo que vimos hoy de músculos, porque les voy a proponer ejercicios y los vamos a analizar. Ejercicios isométricos, ejercicios excéntricos y ejercicios concéntricos de distintos grupos musculares. Entonces, la idea es que ustedes tengan más o menos claro y rápido las funciones musculares. Si no las van a estudiar, ténganlas anotadas a mano, aunque sea para buscarlas en el momento adecuado. Y después nos vamos a meter en musculatura respiratoria, que es nuestro último tema de cursada, ¿sí? ¿Alguna preguntita? ¿Algo que quieran decir? Y si Sí, no, las van profe, acumulando para la próxima. Musculatura respiratoria, ¿cómo se llama el power? No, ese no lo mandé, pero se va a llamar musculatura respiratoria. Hola, sí, me parece que me lo ¿Lo mandaste. mandé, Ana? Sí, Está, está subido. está. Me olvido lo que mando y lo que no. profe, está ese. Listo, bien, ya lo mandé, Sí, está. gracias. Está. Musculatura respiratoria. Entonces ya mandé Buenísimo, todo. ahora sí, A ver, Buenísimo. espera que me fijo un momentito, que me fijo cómo Sí, se no hay llama. problema, fíjate. Creo que le dejé el mismo nombre que le pusiste vos. A ver. Pobre, Ana la estoy volviendo loca y les explico por qué, chicos y chicas. Con esta modalidad no presencial que tenemos, yo revisé mis Power de Anato y fui agregando cosas que normalmente las muestro o que normalmente las suplimos en la clase presencial con los gestos y con los movimientos. Y como ahora no tenemos esa posibilidad tan clara, voy agregando diapositivas para ver si les puedo agregar imagen visual de las cosas. Por eso, pobre Ana, cada 2 por 3 le digo... No hay ningún problema, no es problema. Los dos, chicos, los dos Power nuevos dicen adelante nuevo. Uno se llama Genial. nuevo músculos respiratorios y el otro se llama nuevo miembro inferior y cintura pélvica. Los dos están nuevo. Dicen Perfecto. nuevo. Bueno, entonces quedamos con la tarea para la próxima y nos vemos el miércoles que viene, ¿sí? A cuidarse.
Dale, besos. Bueno, Hasta luego. besos, Excelente chao. cursada. Chao, profe. Chao.